Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Bueno, bienvenido, Pastor Alex, pastor, Carito, psicóloga cristiana, Felipe Duarte, líder de adolescentes, siervo de la casa, ungido del Señor. ¿Querés que siga? Y va a estar conmigo Gemima y Scarlett. Hola, bienvenidos. Vamos a estar, como mencionaban los chicos, viendo un podcast. Un poquito distinto a lo mejor a lo que vemos en Spotify, porque solamente las personas hablan. Tenía un micrófono. Verdad. Y bueno, ya está, ¿verdad? La proyección de algunas de las preguntas que ustedes realizaron. Tenemos acá a 3 personas, ¿verdad?, que nos van a estar dando herramientas respecto de las preguntas que nosotros hicimos. ¿Alguno de ustedes hizo preguntas o no? A ver, levanten la mano los que llenaron el QR, porque si no, no sabemos de dónde salieron estas preguntas. ¿Una manito? Ella hizo todas esas preguntas. Ella hizo todas estas preguntas. Bueno, pero vamos, ¿no? Vamos a partir. La primera pregunta va dirigida al pastor Alex y tiene que ver con corazón dolido. Podríamos ponerle un subtítulo, perdón. Corazón dolido y perdón. Bueno, el perdón es una parte importante porque dentro de los pecados que Dios no perdona está la blasfemia contra el Espíritu Santo y la falta de perdón. A veces lo tomamos así tan como a la ligera el perdonar, y es un pecado que Dios no perdona. Porque cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro, Él dijo: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. O sea, el Señor perdona en función de que nosotros perdonamos. Entonces, cuando no perdonamos, se cierra eso para nosotros. Entonces, el perdón es una decisión. Nunca la persona que nos hiere o puede herir merezca nuestro perdón. Muy probable que no. Muy probable que nunca haya tenido un arrepentimiento, nunca haya pedido disculpas, y uno como que funciona de esa medida. Si me viene a pedir perdón, lo perdono, como que actuamos por reacción más que por acción. Pero el perdón es más que una reacción, es una acción, y el perdón liberta. Es muy amplio, pero sí te liberta para poder primero recibir el perdón de Dios y luego para desatarnos. Felipe hablaba de las ataduras, y una de las ataduras que más cuesta desarraigar en la vida de una persona es la falta de perdón. Entonces tenemos por conclusión que no es un sentir, ¿verdad? A veces nos cuestionamos no estoy sintiendo el que estoy perdonando a alguien, pero tal como le hablaba el pastor, es una decisión el poder perdonar. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Ya. Otra de las palabras, porque este árbol se arma y son más grandes las que más preguntaron versus otras. ¿Se entiende, no? Poca participación. Ya, la otra es salud mental, suicidio. Carito. Carolina Fuentes, perdón. Sí, ahora sí. Hola, ya. ¿Cuál es la pregunta respecto al suicidio? Eso. Ya. No hay pregunta, pero sí un tema. El suicidio, hay mucho que hablar sobre el suicidio. Tuve la oportunidad de tener un compañero de trabajo que hizo un estudio muy profundo acerca de este. Y bueno, el suicidio viene por muchas razones, pero es cuando el alma, ya, tus emociones llegan a un nivel, a un punto en donde no ven una salida, en donde está la emoción negativa, entre comillas, ¿cierto?, que te abruma o que le abruma a la persona, que ya no encuentra ningún tipo de opción o respuesta para poder solucionarlo. Pero aquí hay un tema muy importante, porque siempre hay respuestas y siempre hay opciones para poder salir y no llegar al suicidio. Y lo otro importante es saber de que antes de esto hay, digamos que niveles de escalones o escalafones para llegar al suicidio. Y justamente el suicidio es por un trastorno que nosotros hemos escuchado mucho, que es la depresión,
¿Qué es la depresión? Es un sentimiento, ¿cierto? Es una emoción que se transforma en un sentimiento que es prolongado en el tiempo. Hay personas que desde la infancia tienen depresiones y esas cosas, por no hablarlas, por no abordarlas durante el tiempo, va acrecentándose, porque todo lo tenemos que medir de esta manera: leve, moderado y severo. Y cuando ya nosotros estamos en una situación de que la depresión llega a un momento de severidad, o sea, es una depresión severa, una depresión grave, comienza lo que es los gestos suicidas. Y los gestos suicidas son hablar de que me quiero morir, hablar de que yo no quiero seguir con la vida, cortes, planificaciones, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Está. La idea suicida, me quiero suicidar. La planificación, voy a hacer esto, hasta que llega a la consumación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En ese momento, cuando ya estamos con ideas suicidas, que dentro de la depresión grave es el primer escalafón, ¿me explico bien? ¿Estamos bien? Cuando estoy dijimos la depresión grave, pero estoy en la idea suicida, en pensamiento suicida, yo ya tengo que exponer, incluso antes, por supuesto. Si yo puedo exponer mi tristeza, mi dolor, mi frustración, porque lo primero que hay en la depresión es mucha frustración. Esa frustración la lleva una persona que conoce y puede leer mi historia y yo puedo abrir. Porque, ¿qué es lo que pasa? La depresión me aísla socialmente. Y como sale en la palabra, el enemigo, voy a usar la Biblia porque yo soy cristiana y ese es mi. El enemigo nos aísla. Y como nos aísla, en ese aislamiento empieza el sabotaje. El autosabotaje y el sabotaje de nuestro enemigo. Entonces comienzan los pensamientos, pero ya esos pensamientos son acumulativos, empiezan a crecer, como una bomba interna, hasta que decide explotar y decide, tengo que planificar esto, tengo que hacerlo de esta forma, de esta otra manera. La vía es abrir nuestras emociones, conversarlo para no llegar al punto de la planificación y la consumación. Si tú escuchas a algún amigo que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con mi vida, no está llamando la atención. Ojo, no está llamando la atención. Él está con un gesto suicida. Gracias, Caro. Vemos, ¿verdad?, que la herramienta, nosotros como entorno de una persona que está viviendo primeramente depresión, es la escucha activa, ¿no es cierto?, lo que hablaba la Caro. Y también la importancia de buscar ayuda profesional, buscar psicólogos, buscar ministración en tu iglesia, con tu pastor, ¿verdad? Y poder exponer lo que está en el corazón. Cuesta. La verdad que como jóvenes nos cuesta abrir nuestro corazón, hay mucha desconfianza, el exponerme, el sentirme vulnerable, pero la invitación es esa, a estar atentas a las alarmas, ¿verdad?, que tienen las personas que están a mi alrededor. Ya, siguiente tema. Ya, lo que dije yo, ¿cuándo? Es que ayer nosotros conversamos, y cuando llegamos conversamos. Creo que con lo que dice la Carito, de repente nosotros cometemos muchos errores, y entre uno de esos es pensar que Dios todo no va a hablar. Ejemplo, que no sé, porque el pastor que Dios le tiene que revelar al pastor de que estoy pasando por un problema, al líder le tiene que. Entonces muchas veces llegan jóvenes y nos dicen, pero es que tú no me dijiste que yo estaba mal y tú no te acercaste cuando estaba mal. Y muchas veces no va a ser así. ¿Por qué? No digo que no crea que Dios sea capaz de hacerlo, o sea, Él sabe todas las cosas, pero creo que, como decía Felipe, creo, cuando estábamos acá en la administración, que dice, el que confiesa alcanza misericordia. Yo creo que hay pecados, hay situaciones que solamente uno las va a tener que confesar para ser libre. Y obviamente hay muchas cosas, ¿cierto? Pero, y como decía Scarlett también,
de perder ese miedo. Y Jesús, yo soy fan de Jesús, entonces de repente siento que miramos muchas cosas como tan nada y es a la vez tan todo. Ejemplo, cuando uno lee la historia de Jesús y los milagros que hizo, habían preguntas evidentes de Jesús. Estaba pasando al lado de un ciego y era como, ¿qué necesitas que haga? Era evidente, ¿cierto? Y si uno se pone a ver los milagros, eran muy evidentes las preguntas, pero había una forma en que Jesús hacía esto, que necesito esto, y él verbalizaba la situación. Entonces yo creo que eso, es verbalizar, es pedir ayuda, no tener miedo, y si tenemos que pasar vergüenza, pucha, pasemos vergüenza, pero el final va a ser que vamos a ser sanos, vamos a ser libres, y etcétera, etcétera. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Ya, eso. Muy bien, ¿un 7? ¿Un 7? Ya, siguiente tema. Problemas con mis padres, visiones distintas. Felipe. Sí, buenas tardes. Respecto a las... voy a contar un poco la experiencia de lo que llevamos en el trabajo con adolescentes, que yo creo que planta un poco la esencia de la respuesta que podría dar. Si bien es cierto, en esto quiero darle una pequeña señal, porque hay distintas realidades. Yo creo que un poco el tema con los padres tiene que venir con lo que habla la palabra, que somos seres tripartitos. Los seres tripartitos son cuerpo, alma y espíritu. Y una de las cosas que quiere producir el enemigo en este tiempo, voy a hablarlo de una manera muy bíblica y lo quiero bajar a lo práctico, es que la palabra dice que en el último tiempo se hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces el trabajo del enemigo lo que quiere es que eso no suceda. Entonces, una de las cosas que generalmente sucede en la falta de relación con los padres es que se establecen paradigmas respecto a la comunicación. Y los paradigmas respecto a la comunicación tienen que ver porque muchas veces nosotros, y los quiero invitar a todos ellos que están más grandes, a que nos remontemos a nuestra edad de la adolescencia, y nosotros tenemos ciertos códigos. Por ejemplo, he aprendido con los chicos, por ejemplo, en vez de decir era broma, es decir era bait. ¿Sí o no? ¿Qué más? No sé. También me dicen, no lo haga, tío, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Entonces son códigos en el lenguaje que muchas veces a nosotros nos aleja a los hijos de los padres. Y en la diferencia de visión hay algo súper importante. A esto lo vamos a aterrizar. Yo creo que dentro de la conversación que se da en una mesa, tiene que haber dos posturas, pero dos posturas en donde se abran y se rompa algo que es un espíritu de mudez. Los espíritus de mudez siempre tratan de colocar un paradigma o un prejuicio respecto a la posición del otro. Oh, es que yo no le quería contar a mi papá porque mi papá se va a enojar, cuando tu papá en realidad lo único que quiere es abrazarte para ayudarte. El tema es cómo se lleva la estrategia para que ese consejo se cumpla, es lo que la mayoría de los jóvenes no quiere hacer. Por ejemplo, hay una persona que está teniendo problemas de ansiedad porque está teniendo unos niveles de cortisol altísimos, porque está constantemente puesto delante de una pantalla, y el papá le dice, perfecto, pásame tu celular. Y eso, y él dice, oh, no me quiere, me quitó el celular, y le duele. Señor, ¿por qué me mandas esta prueba, Señor? Entonces, una de las estrategias que tenemos que hacer es acercarnos. Esto también va para los papás. Muchas veces nosotros los padres, en esta relación de ya ser gente mayor, había un dicho antiguo que decía que todo toro se olvidó que fue ternero. y que muchas veces los problemas que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, hoy día yo tengo 32 años y me olvidé un poco de lo que me pasó a los 16, a los 15, a los 14. Entonces, el volver mi recuerdo a eso, no para volver atrás, sino que para entender y desde ahí establecer una estrategia desde el espíritu, porque esto es espiritual. Una de las cosas que le digo a los chicos siempre es que como somos tripartitos, hay muchos de los chicos, la palabra del Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Y una de las cosas que significa también el hecho de huir es de cambiarse de posición. Muchas veces nosotros en las predicaciones hablamos respecto a temas del alma y queremos batallar desde el alma. Sin embargo, la palabra del Señor que nos dice que nosotros debemos batallar desde el espíritu.
porque ahí es en el espíritu donde el enemigo no tiene la posibilidad de ganar. Así que eso es como un poco para... Y como dijo la Gemima, ¿se entendió? Ya. Entonces, Yo creo que, espera, es súper importante este tema y bueno, abarcaría mucho más, pero... Ya, chao. No. No, es que es súper importante porque por dos cosas. Es que yo soy súper, como que trato de ver más allá y creo que va a ser muy estúpido quizás lo que vaya a decir al principio, pero me van a entender que las películas de Disney ahora están diciendo muchas cosas. Ejemplo, una que me gusta mucho, Red, ¿la han visto? Ya. Esa película para mí es súper potente y dice mucho acerca de las relaciones de los padres, y esa película está basada en los años 90, y lo que es ahora. Bueno, vean la película, no mentira. Y de hecho, ligándome con eso, yo soy súper bosquilla, soy muy ñoña. Había una imagen que hablaba de una niña, X, y decía, como que se estaba hablando al espejo y estaba diciendo, ahora sí me veo bien, me miro al espejo y me amo, y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y sale del baño y dice, mi mamá, y sale parada así, ¿cachai? Entonces, ¿entienden a lo que hace alusión? Entonces, hay gente que se ríe, pero muchas cosas de los traumas de los padres es increíble cómo son capaces de traspasarlos a los hijos. Entonces, y sobre todo hay una relación como muy importante con las mujeres, sobre todo de que las cosas de que la mamá sufrió, de que lo que le dijo mi abuela en ese entonces, así se traspasa. Entonces, la falta de autoestima viene de la mamá porque se encontraba gorda y después como que se los traspasa a la hija. Entonces, eso lo que decías tú de esas conversaciones, también nosotros ser sabios y apelar a esa madurez espiritual también, de ser capaces de retener lo bueno y desechar lo malo. Y insisto, o sea, de ayudarnos con gente que nos va a saber y dar un buen consejo. No estoy diciendo no escuchen a sus papás, por favor, no me funen después, me van a decir, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que hay veces que hay que tratarnos en familia. ¿Se entiende? O sea, no solamente como individuos personales, sino que a veces van a tener que decir, ¿sabes qué, mamá? Y creo que es súper importante, insisto, verbalizar las cosas. Todo se puede conversar, todo en la vida. Entonces decir, ¿sabes qué, mamá? Me pasa esto contigo, lo que me dijiste, el tal fe, porque las mujeres, no es que hable solo de las mujeres, pero hay cosas que marcan y hay veces que te vaya a acordar del clima que había, de la temperatura de color que había en la situación, de la hora que te dijeron eso, y va a decir, ¿sabes qué? Ese día a mí me marcó. Y vamos juntas a conversar con tu papá, con tu mamá, y así. ¿Están anotando? Yo quiero aportar algo y me gustaría darle la pasada al pastor Alex, porque creo que una de las bases o la base más importante dentro del cristianismo es la familia. Y uno cuando ya va entrando a una edad y es papá, se va preguntando cosas, ¿no? Yo sé que aquí muchos son jóvenes, pero si Dios no viene antes, va a ser papá, va a tener una familia. Y bueno, vos decís, ay no, hoy día no, es una opción no ser papá. También, bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero lo que voy es que hoy día hay un discurso muy profundo de como, tu papá estaba lleno de trauma y mira cómo están. Y no fueron a terapia y mira cómo están, por eso son así. Entonces esta nueva generación dice eso, como que ellos sí se hacen cargo, pero en realidad no hay una unión, sino que hay una división, y hay una división con ciertos argumentos que pueden ser reales, pero que van dividiendo una casa. Entonces, yo conozco al pastor Alex y lo pusimos acá porque es un crack respondiendo a preguntas. Me acuerdo cuando estábamos en Felipe en el norte, ahí nunca más se me olvidó. Pero él también tiene hijos adolescentes y ya se casó. Porque yo digo, hoy día mis hijos son chiquititos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que aparte de ustedes ser jóvenes, van a ser familias fuertes. ¿Amén? Familias fuertes. Entonces, ¿cómo entramos en ese diálogo de confianza y de ser vulnerables como papás con los hijos para que Dios moldee como casa, ¿no? Eso. Mira, hablar de casa es bien complejo porque aquí tenemos jóvenes que tienen a sus papás cristianos, otros tienen a su mamá cristiano, papá no, otro viceversa, o en otra ocasión con sus tíos, con abuelos. Entonces, hablemos de un patrón mejor. Sí.
Solo, mira, antes de ir a eso, añadir lo que decía Carito en cuanto a la depresión. Es importante también identificar esa causa de depresión o de suicidio en antepasados. Porque hay un patrón. Dice que Ezequiel 21:21 dice que el rey Babilonia se para en medio de dos caminos para maldecir. Y el rey de Babilonia es figura de tiniebla, ¿cierto? Y tú tocabas un texto, ¿quién pecó para que éste naciese así? Y cuando el rey de Babilonia se para en dos caminos, busca la naturaleza y busca la nutrición. Mira qué interesante. Para maldecir a alguien, le busca su naturaleza, cómo fue engendrado, cómo fueron sus padres, cómo fueron sus abuelos, cómo fueron sus bisabuelos. Hace toda una investigación, por eso dice que busca la adivinación acerca de tu antepasado. Y luego que diagnostica a tu antepasado, empieza a buscar tu nutrición. Si fuiste rechazado desde el vientre, si fuiste amado en tu niñez, fuiste amado en tu adolescencia, entonces cuando las tinieblas se paran delante de una persona para hacerle un esquema, conforme a lo que decía Caro, de suicidio, de depresión, busca la naturaleza que trae y busca la nutrición. Y cuando tiene el conocimiento de todas esas cosas, le establece un esquema, ya sea de suicidio, ya sea de depresión, ya sea de todas estas cosas que estamos hablando. Entonces es tan importante saber. ¿Por qué lo digo? Porque yo vengo de padres separados y de abuelos separados por la parte paterna. Mi esposa, la pastora Jenny, viene de padres separados y de abuelos separados. Nos unimos. ¿Cuál es el esquema que el enemigo tenía para nosotros? La separación, ¿cierto? Y nosotros nos establecimos, diagnosticamos el pasado, pedimos perdón por lo que ocurrió en el pasado, ¿cierto? Para poder darle una nueva vida a nuestros hijos, que hoy se han criado Paloma, Paz y Alex Junior, que está ahí en un ambiente de amor, de cariño, de afecto y de constitución familiar. Entonces es tan importante, Billy, el poder diagnosticar. Si tú no diagnosticas, vas a estar dándole combos, por así decirle, o golpes al viento. Y tú no puedes ir a una guerra no sabiendo con qué vas a enfrentar. Tú no puedes lidiar con algo si tú no conoces la calidad que tiene o el origen que tiene. Y todo esto que hoy estamos hablando tiene carácter espiritual. Cuando el Señor se presentó con el Gadareno, ¿cierto? Que era un problema en Gadara, no podían hacer funerales, no podían hacer velorio. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión. Y cuando le dice, dime tu nombre, el nombre viene del griego noma. Y tú cuando conoces el nombre de una entidad de tiniebla que está operando en una persona, en una casa, tú le conoces su estructura, tú le conoces el poder, tú le conoces la fuerza y sabes cómo poder atacarlo. Un ejemplo, estamos hablando acerca se ha dado mucho el tema del tema de la sexualidad, ¿cierto? Tú cuando trabajas a alguien con un tema de sexualidad, ya sea homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, una entidad de tiniebla que se llama Asmodeo. Mientras tú no lo identificas, vas a estar peleando y tirando combos al viento. Cuando tú lo identificas, lo desarmas, lo descubres y puedes liberar a una persona de una forma más óptima, obviamente bajo el poderoso nombre de Jesús. Entonces es tan importante conocer el saber para poder diagnosticar. Porque yo no puedo atacar a algo. Por eso cuando se hace un examen de encontrar un virus, encontramos el virus y tenemos la cura, ¿cierto? Cuando diagnosticamos el problema, recién nosotros vamos a poder saber cómo vamos a enfrentar ese tipo de problemas. Y familiarmente, claro, se casó mi hija mayor, todavía estoy, llevo 7 meses de que la entregué, no lo supero, es verdad. La sigo llorando, es verdad. Tengo a mi hija Paz, que está en primer año de universidad, y Alex Junior, que tiene 16 años, y he lidiado con distintas edades de hijo. Hoy con una hija ya casada, que es mi otra función, ¿cierto? No siendo un suegro metiche, sino que ya aunque cuesta, ¿cierto? Cuesta. Pero es tan importante el diálogo, es tan importante conversar. Como padre también entender que los hijos se van a equivocar. Y uno no puede estar resentido con su hijo. Yo sé que hay jóvenes acá y quizás hay padres, uno no puede caer en el resentimiento con su hijo. Mira, la pastora ayer predicaba del hijo pródigo. El hijo pródigo cometió un montón de errores, pero el padre estaba en su mente. Aún en el error, su papá estaba en su mente. ¿Y por qué estaba en su mente? Porque era un buen padre. Y él dijo, me vuelvo a la casa de mi padre. No se pasó la película de que mi padre me va a rechazar. Por lo menos mínimo me hace como uno de sus jornaleros, dijo.
que es importante de tener también ese corazón paternal hacia los hijos, de resentirse, de no resentirse hacia los padres, hacia los hijos, y que los hijos no se resientan ante los padres. Yo le digo a mi hijo, que converso con él, le digo, el día de mañana te va a tocar ser padre y vas a poder entendernos a nosotros. No te resientas con tu papá. Los papás nos vamos a equivocar cientos de veces. Ahora, ¿cuál es la garantía de que sigo con un padre cristiano, ¿cierto?, que se va a equivocar pensando que era lo mejor para ti? El diálogo es importante, conversar, aún de las cosas que quizás avergüenzan. Porque siempre queremos conversar de los triunfos, ¿cierto?, los logros. El hijo te trae la nota y te trae el 7, el 1 lo esconde. Se lo encontráis debajo de la cama, se lo encontráis en el basurero, todo arrugado, pero el 7 te lo exhibe, papá, mira, papá, me saqué y el 1 me lo pusieron, ¿cierto? Así funciona. Entonces es importante saber que dentro de la familia van a haber conceptos que tenemos que corregir y otros que felicitar. ¿Interactuar? ¿No? Ya, ok, me callo, gracias. Lo que pasa es que decía algo la Carito al principio también y que tiene mucha relación con lo que está después complementó el pastor Alex, tiene que ver con el sabotaje. Y el sabotaje es una estrategia del enemigo para que todo lo que está bien engendrado no resulte. Entonces, una de las formas del sabotaje también y que se da en la mesa, ya que estamos hablando de la casa, es que se cierran las bocas, no hay comunicación, no se aprende a conocer. Y llega a ser curioso, gente viviendo en una misma casa no se conoce. Entonces yo creo que también eso es... Jesús, ¿qué le pasa a tu hijo? No habla, es mudo. Pero lo trajo donde Jesús y el padre había hecho un diagnóstico. ¿Y qué otro padre que hizo un diagnóstico? Oh, no, a mi hijo el enemigo lo toma, lo echa al agua para ahogarlo, lo echa al fuego para quemarlo. Pero claro, estamos viendo una causa, pero el padre había hecho un diagnóstico. No le sorprendió, no sé lo que le pasa a Jesús. No, esto le pasa, de esta manera le pasa y esto quiero que sea curado. O sea, hay un diagnóstico del asunto. Qué bueno, agregar también, para eso escribo, porque yo soy muy buena para hablar, chiquillos. Entonces, las ideas se me van, porque tengo déficit atencional. Vulnerable. Sí, el tema de la... y se me fue. El tema de sobredimensionar algunas cosas. Como padres a veces sobredimensionamos y eso lo traspasamos a los hijos. Entonces el hijo ve al papá y se hace esa idea de que mi papá siempre va a responder de forma sobredimensionada a la situación que yo estoy pasando. Y así vivo también mi vida, sobredimensionando mis errores, sobredimensionando la situación en la que estoy, sobredimensionando, viéndolo con unos lentes impresionantes. Y eso es una distorsión cognitiva. Sobredimensionar las cosas o en otro caso minimizarlas. Entonces en esto y en la mesa o en la falta de interacción está mucho la sobredimensión de las cosas. Eso. He dicho, caso cerrado. Faltó el martillo aquí. Claro, vamos con la siguiente, Scarlett. Oye, pero hay que hacer un ejercicio también con esto, cuando se toque en la información, ¿no? ¿Cómo? Es que, o sea, me refiero a que igual es linda la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica, porque hay una cuestión que bueno, nosotros tenemos regla en la casa. No puede haber el celular encima de la mesa cuando estamos comiendo. Entonces, porque para mí es una falta de respeto, es como que, o sea, suena mi teléfono y mi atención va a estar ahí, no va a estar en las demás personas, ¿cierto? Esos son temas de nosotros así como en la mesa familiar, Bunster Pavés. Entonces, empecemos a hacer cosas pequeñas para que eso cambie, o sea, sino para tener temas de conversación también con los papás o con tus hermanos, con las personas que vivas y hacer ejercicios. Abra la boca. Apagar la tele también. También eso, apagar la tele, son cosas que... Y lo que decís tú, usted... ¿Cuánto? Mira, para nosotros como matrimonio hace muchos años ya sacamos nuestro televisor del dormitorio. Algo personal, es personal, no es doctrina. En esta iglesia no es doctrina. Pero no ha resultado muy bien, porque hay temas de conversación. Y siempre digo, lo que no se, en cuanto al matrimonio, lo que no se resuelve en el living, en el comedor, se resuelve en la alcoba,
¿cierto? Se conversa y se habla, y cuando hay un agente distractor, nunca va a haber tiempo, porque la tele siempre está para prenderse. O sea, tener una tele para que no se prenda, tiene que cumplir su función, estar prendida. Y nos ha ayudado mucho a nosotros como matrimonio sacar nuestra televisión del dormitorio. Sí, y como modo de conclusión, necesitamos tener conversaciones incómodas y aplica para todo tipo de relación. Necesitamos hablar, incomodar para exponer lo que nos está pasando y para escuchar. Hablamos mucho de comunicación, pero dentro de eso también está la comprensión, porque podemos escuchar y comuniqué todo lo que dije y en eso dije y herí. Entonces por eso es importante también la comprensión de lo que nosotros estamos hablando. ¿Vamos a la otra pregunta, Billy? La última. Bueno, vamos a elegir porque hay varias. ¿Cuál de todas? Enrique. Ajá. Ya, vamos a englobar una de las preguntas, pero en 3 aristas. Lo vamos a dejar un poquito más abierto para que ustedes la puedan desarrollar, y tiene que ver con identidad, ¿ya? Acá nos salían como subtemas que tienen que ver con el feminismo, con las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, que se dan. Las relaciones sexuales y la baja autoestima, que nos puedan un poquito englobar en esas 3 aristas. Bueno, se ha hablado harto de identidad, de ser hijo y todo eso, pero la figura es Cristo. ¿Te recuerdas cuando Jesús bajó al Jordán y fue bautizado? Dice que se abrió el cielo, bajó la paloma, qué maravilloso, ¿cierto? Y se escuchó una voz. ¿Y cuál fue la voz? Este es mi hijo. Y cuando fue al desierto, ¿qué le fue a robarle el enemigo? La identidad. Si eres hijo. Mira qué interesante, por causa de una palabra el enemigo roba, pero el enemigo siempre va a querer robarnos la identidad. La identidad. Y nosotros conocemos nuestra identidad en la palabra. La palabra nos habla y nos enseña qué somos. Ahora, lo que decía Caro es un tema también de poder entenderlo. Porque si venimos con rechazo, venimos con menosprecio, no tengo una figura paterna fuerte que me hizo sentir hijo, no me hizo sentir hija, me cuesta encontrar al Dios Padre. Me cuesta encontrar al Dios Padre. Entonces necesitamos solucionar problemas internos nosotros para poder conocer nuestra identidad, y como bien tú decías en la palabra acerca del Siloé, es tiempo de también pasar con los ministros que nos ayuden también y nos encaminen a encontrar esa identidad. Porque a veces llegamos al Evangelio de esa manera, sin amor paterno, sin amor materno, y si los padres estuvieron, no fueron presentes, y de repente te dicen, mira a Dios como tu Padre. Estás todo quebrado, estás fragmentado. ¿Cómo miro a Dios como Padre si no tengo esa fe? Es lo que a mí me pasó. Es lo que a mí me pasó. Entonces, toda una reestructuración de la identidad. La identidad no es algo que se da instantáneo. Sobre todo para aquellos que hemos llegado al Evangelio de una forma muy complicada. La identidad es algo que necesita ser ministrada, necesita ser enseñada. Y yo tampoco necesito estar atado, siguiendo al menosprecio, al rechazo. Tengo que entender que Dios también quiere darme mi identidad. Lo sexual se lo dejo a la psicóloga. ¿Cómo está el equipo aquí? Yo los veo por ahí. ¿Pueden levantar su mano? Aquí. De nuevo, arriba, 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 arriba. Para que llamamos su atención, ¿cierto? El tema de la identidad de género, ¿o no? Hoy día hay una edad específica en la cual empiezan a tener sentimientos de angustia. Y yo voy a ser súper clara con esto. En un tiempo, y esto es una realidad, no, es que la psicóloga no sabe, es una realidad. Desde la angustia nacen muchas cosas. Desde la ansiedad nacen muchas cosas, incluso una identidad equivocada. ¿Por qué? Porque trato de representarme con lo que siento para ir en contra de. Y esto es súper potente para todas las que hoy día están mirando el tema del patriarcado, abajo el patriarcado y todo con eso, todo lo que tiene que ver con eso. La ley es la figura paterna simbólicamente. Cuando yo quiero matar la ley, la norma, yo quiero matar al padre que no tuve, al padre malo, al padre que me hizo daño,
al padre que me hirió. Cuando yo voy en contra de la ley, voy en contra figurativamente, simbólicamente de mi padre, por decirlo así a grandes rasgos. Entonces, cuando pasa el tema de la identidad de género o el tema del feminismo, que también tiene que ver con lo que soy y lo que tengo acá adentro, es justamente irme en contra por lo que yo siento, que es en el fondo, si escarbas, es angustia, es sentimiento de rechazo, es sentimiento de abandono, es una falta muy grande de amor. En el fondo, cuando tú llegas a lo profundo y al origen. Entonces, desde ahí yo comienzo, desde el dolor, a generar una identidad. Y hoy día, no se puede negar, hay una moda que se transmite a través de las redes sociales, principalmente Instagram, acerca de lo que yo podría ser. Y no solamente de poder liberarme y ser feliz a través del queen, a través del transgénero y a través de, efectivamente, de otra forma de poder sentirme libre. Y se ha ocupado, se ha usado como una herramienta el género y la sexualidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que develar y sacarle esta es la realidad. ¿Cuál es el punto acá? Yo voy a generar mi identidad cuando soy formado. Y es muy importante dejarme formar y tener una comunicación con el otro. Si yo no tengo un padre o una madre presente, tengo que recurrir a un líder, una persona que yo considere madura para poder transmitir lo que yo siento dentro, porque lo más probable es que tenga muchas preguntas, muchas dudas. Cuando yo tengo a esa persona de confianza, cuando yo la encuentro, comienzo a ser formado. Y en esa formación yo voy a generar una identidad. Para eso tengo que ser humilde, para eso también tengo que conocer a mi formador. Y en este caso el Padre, el Señor, ¿cierto? Es nuestro mayor formador mientras yo le permito entrar a mi identidad, a mi formación. Y no me miento. Billy dijo una cosa súper buena, que es cuando yo estoy en lo secreto, estoy ahí siendo vulnerable. Y en ese momento es donde yo quiero de alguna forma salir de lo que soy, entender lo que me está pasando. Y siempre voy a buscar en otras cosas para tratar de revelarme. Pero en el fondo lo que yo necesito es un formador. Si yo no tuve un padre presente, que es el que tiene la responsabilidad de formarme, tengo que encontrar un formador en un líder, pero no en una ideología, porque tú abres un libro de ideología o vas a un lugar, a una fuente ideológica, y lo que vas a encontrar ahí es formación intelectual, pero no vas a tener una sanidad y una identidad correcta. Caro, mira, tú tomas una palabra tan importante que es formación. ¿Cuál es el problema? Que a veces esa formación se ve trastocada espiritualmente. Yo soy ministro de liberación 26 años ya. 26 años que voy en el campo de la liberación, y de las 100 personas, por poner un ejemplo, el 100% de las personas que he ministrado, ya sea adultas, jóvenes o niños, el 95% así ha trastocado su sexualidad en su niñez y en su adolescencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el niño nace en blanco, con su identidad clara, pero el enemigo le sale al encuentro, ¿cierto? Y le trastoca la sexualidad. Me he encontrado un ejemplo, un niño que tenía con problemas muy complejos, y el problema estaba en la madre y el abuelo, generacional. Se solucionó en el padre, se solucionó en el abuelo, y el niño cambió inmediatamente. Me encontré años atrás con un chico que endemoniado hasta más no poder, y no es fuerte la palabra endemoniado, pero la palabra lo habla. Y me dice el demonio: no salgo de acá porque lo violaron hace 10 años y esta es mi casa, y es homosexual. Y hasta ese tiempo no sabía ni la madre y no sabía nadie de nosotros. El chico fue libre. Otro caso con una niña que venía de la onda punky, toda rapada, pelo parado, y yo era líder de jóvenes, empezamos a trabajar con ella, y ella rompe la relación con una niña para poder llegar al evangelio. Y cuando estábamos ministrando, orando por ella,
fue libre y hoy es casada y tiene hijos y tiene una vida totalmente plena. Pero salieron trastocados en su infancia. ¿Por qué se forman mucho los matriarcados? Por una mala figura paterna, por un rechazo de un padre, o de repente un abuso de un hombre y se cierra a la figura de hombre y adopta la figura matriarcal. ¿Por qué? Porque rechaza la figura de hombre, porque ese hombre la abusó, porque esa figura de hombre la ultrajó, esa figura de hombre la dañó y le trastocó la sexualidad. Todos nosotros venimos en blanco y venimos proyectados, ¿cierto?, para ser alimentados. En lo que yo le hablo acerca de la nutrición. Pero a veces esa formación sexual se ve atacada. ¿Por qué rechazo? ¿Por qué viene el homosexualismo? ¿Por qué viene el lesbianismo? Desde mi campo. Desde mi campo. ¿Por qué? Porque se ve esa sexualidad trastocada. Y en eso tenemos que poner mucha atención. Yo hablé de identificación. Hay una entidad de tiniebla que se llama espíritu asignado. Y esto es sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vemos este espíritu asignado y vemos abusos sexuales, se da mucho el caso que el abuso sexual se da en la abuela a la una edad, se da en la madre a la misma edad, se da en la hija a la misma edad, y hay una asignación de abuso en esa línea generacional. Y el niño que viene de esa generación está en un jardín y pueden haber 100 niños en el jardín y viene un violador. ¿Saben a quién busca? Al que está asignado. A ningún otro, al asignado, porque hay una línea hacia arriba. Por eso es importante identificar y abrirse. ¿Por qué? Porque yo no soy lo que soy porque nací así. Yo soy lo que soy producto de las circunstancias que me tocan vivir en mi niñez, adolescencia y juventud, y aún en el matrimonio. Todos nosotros venimos acá para ser alimentados. El tema que en esa formación, muchas veces en el área sexual, alguien trastocó, alguien fragmentó, alguien dividió, y ya empezamos a buscar patrones con un alma dividida, con una sexualidad dividida, y aparecen todas estas alternativas que ya conocemos. A modo de... que me hace mucha... sí, eso sentido, gracias. Supongamos, tengo un hijo yo que tiene 5 años ahora y es el más lindo del mundo. Y cuando tenía cerca de, no sé, 8 meses quizá, con el Emanuel es muy, siempre ha sido como muy claro en las cosas que le gusta y lo que no le gusta. Y siempre, bueno, le gustaban los dinosaurios y los autos, los dinosaurios y los autos. Y era así como nosotros decíamos, bueno, hasta el día de hoy, como que él dice muchas cosas que si alguien lo escucha de afuera, dice, oye, el niño machista, ¿cachai? O sea, es como que no, es que las mujeres juegan con esto y los hombres juegan con esto. Pero yo nunca le dije eso y Billy tampoco nunca se lo dijo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me chocó mal una vez, vi en situación X, familia X, y había un niño que tenía la misma edad del Emanuel, 8 meses, y era ver una niña. Y como que yo me acuerdo todavía, y es como, ay, es por eso yo digo, uno de repente lo van a decir, todo es espiritual, y uno va a decir, sí, pero de verdad, ¿qué pasa? Entonces, ¿quién le dijo a ese niño de 8 meses? Y entonces los papás, no, es que él le empezó a gustar jugar con las Barbies y que no sé qué, y que el rosado, y que empezó que, no sé, pues que quería pintarse las uñas de las manos, ¿cachai? Porque no, es que me vi a mí, entonces no es malo. Entonces al final yo decía, chuta, es como... Y yo nunca, y pensaba en mi hijo, que yo decía, yo nunca le dije al Emanuel, Emanuel, tú vas a jugar con los autos. Sino que él como que le salió así como los autos, los Hot Wheels y cosas así. Entonces, lo que dice el pastor no es como una película de ficción. O sea, que ustedes quizás no lo hayan visto, no es porque no pase, sino que pasan las cosas. Así que, eso. Adelante. Sí, mira, el pastor igual tocó, o sea, de todo lo que dijo, que es verdad, muy cierto, dijo un concepto que lo anoté, porque estaba justamente pensando en lo mismo, que tiene que ver con estar trastocado. Una de las cosas que, como corriente, pongamos principios, quiero colocar 2 ideas. El primero es decir que el corazón del hombre es engañoso, así dice la palabra, y por otro lado también decir que el cielo y la tierra pasa, más su palabra no pasa. ¿A qué voy con esto? Es que muchos de los chicos que están aquí con este tipo de asignación también son expuestos a corrientes filosóficas
Y la esencia de la corriente filosófica respecto a la identidad de género es una corriente desarrollada hace años atrás, en los años 60, por un filósofo llamado Jacques Derrida, que él dijo empezó con la teoría desconstructivista. Y la teoría desconstructivista tenía que ser, por ejemplo, yo desarmo este celular, a tal punto expongo sus partes, que ninguna de sus partes se comunican entre sí y no saben que van a ser un celular. Así lo ponía él, pero con un reloj. Y él declara como una máxima para inspirar, que dice, esta filosofía es una filosofía trastocada. O sea, no está hablando de una certeza, sino que está hablando de algo que está trastocado. ¿Por qué le hablo de esto? Porque desde esa filosofía constructivista salieron todas estas filosofías del feminismo, de la identidad de género, y al principio tenía una buena intención, que era hacer un desconstructivismo respecto al lenguaje occidental. Sepa usted, por ejemplo, que nosotros el lenguaje lo acomodamos, y esto lo saben muy bien los hermanos extranjeros, por ejemplo, el chileno. Nosotros tenemos una forma de comunicarnos, y esta filosofía apuntaba a eso. Sin embargo, se tomó, porque la palabra también lo dice, que hay filosofías huecas y diabólicas, y se tomó para poder generar un desconstructivismo. ¿Y en qué? En generar un despropósito en lo que tú realmente eres. Y hoy día hay muchos que incluso dicen que hay gente, por ejemplo, yo cuando estuve chico tuve un episodio violento al ver a mi papá afeitarse, por ejemplo, y que por eso soy hombre, o que me autoimpusieron el hecho de jugar con autito o jugar al fútbol y que por eso soy hombre. Y en realidad no es eso, es que el corazón del hombre, bajo esta filosofía, es engañoso, más la palabra a nosotros nos afirma en quién somos. Entonces, ¿yo por qué quiero tocar de esta mirada? Porque hay muchos de los chicos que están acá, que van a los colegios, a las universidades, y estos sofismos se plantan como una verdad en sus corazones. Y de eso, chicos, quizá esto le va a sonar un poquito más apologético, pero aquí está la respuesta. La creación, en la esencia, el inicio de esa filosofía iba con respecto al lenguaje, no al comportamiento sexual, ni al comportamiento de la mujer, sino que iba para que usted pudiera entender del lenguaje. Por ejemplo, no sé, vamos a Perú y desconstruir el lenguaje para poder tener una buena comprensión en nuestra comunicación, porque allá se ocupan otras formas, otros modismos. Ese era el principio. Sin embargo, se degradó de tal manera que hoy día podemos verlo incluso respecto a la identidad, y muchas veces nosotros nos vamos al tema sexual, pero también tiene que ver con una identidad muchas veces del alma, de pensamientos. Por ejemplo, esto se ve mucho a través de los niveles de cortisol, lo que estaba hablando de delante, respecto a la exposición a las pantallas, y eso también altera la identidad. Altera la identidad que tú, por ejemplo, hace años atrás nosotros recibíamos la experiencia de un niño que llegó y nos contaba una hermana, oye, que sabes qué, se me quemó mi casa. Y todos dijimos, y ella pensó, estaba en un colegio, dijo, se le quemó su casa, hay que hacer alguna colecta. Se le había quemado su casa en el Minecraft, hermano. Ahí se le había quemado su casa. Pero lo que pasaba es que esto le generó tal nivel de realidad, que la realidad virtual se le colocó como una realidad, como una verdad. Entonces, por eso cuando a él se le quemó su casa en el Minecraft, pensaba que estaba quedando a vivir ya casi en la calle. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero aportar, porque me parece muy importante decirlo, porque tenemos aquí un ambiente de consejo, ¿verdad? Pero también los chicos salen a la calle. Los chicos se exponen, incluso se exponen a teorías, se exponen a filosofía y a pensamiento, y les digo algo, no lo voy a desconocer, son súper atractivos, ¿eh? Son súper atractivos. Cerrando, sí, un solo comentario. El tema del lenguaje, el lenguaje crea realidades, y eso usted lo ve en cualquier libro de teoría de la psicología, filosofía, etcétera. ¿En serio, mis chiques? Sí. El lenguaje crea realidades, pero hay un tema que es muy importante, que es la sensibilización. Y eso nosotros hoy día estamos enfrentados, porque hay una teoría, que no recuerdo bien el nombre, ahí si mi esposito me puede ayudar. Hay una teoría que comienza para poder instalar una ley,
tiene que ver, inicia todo esto con la sensibilización. Y cuando yo me sensibilizo a través de una situación que está pasando, yo logro victimizar. Y en eso puedo instalar muchas cosas. Así que ojo con la sensibilización. Tantos temas que conversar y más. Visita nuestra página web. No, muchas gracias porque de verdad ha sido una conversación muy nutritiva. Y creo que, bueno, el formato prédica también obviamente es una administración y todo, pero también creo que este formato permite como ir a esos temas puntuales y creo que en las mesas se aprende mucho también. Así que queremos bendecir la vida del pastor Alex. Gracias, pastor, honramos su vida por estar acá. La vida de Carolina Fuentes también, gracias por estar acá, Carolina. Gracias. La vida de Felipe Duarte. Gracias. ¿Viniste con barra, Felipe? La vida de Gemima. La vida de Scarlett. La vida de Billy. Por favor, Gracias. un aplauso fuerte para Bilito. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.